Ahora vamos a pasar al aspecto doctrinal, la enseñanza de los dones espirituales. Vamos a pasar a este aspecto ahora. Nos queda una hora todavía de transmisión en este primer día del curso, así que con mucha alegría, hermanos, vamos hacia adelante. No, la enseñanza de los dones espirituales. Por el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia y por el testimonio de las cartas del apóstol San Pablo y de los padres apostólicos, que son los discípulos de primera, segunda y tercera generación de los apóstoles, esos son los padres apostólicos, sabemos que la iglesia en los primeros siglos gozó de una fuerte manifestación de los dones espirituales, que respaldaban el anuncio del evangelio y la vida misma de los creyentes. Entonces, esta manifestación del Espíritu Santo en los dones espirituales era la manera habitual como Dios fluía en medio de su pueblo en los primeros siglos de la era cristiana. Por eso es que encontramos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1, seguimos en el mismo capítulo, ahora retrocedan al versículo 1, porque hemos estado leyendo el versículo 7, ahora vamos al versículo 1, 1 Corintios 12:1, marquen sus Biblias, subrayen sus Biblias, y voy a pedir que todos lo lean en voz alta. 1, 2, 3, lean. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien. Entonces dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Si él no quiere que los cristianos en Corinto ignoren sobre los dones espirituales, es porque son importantes. Si no fueran importantes, pues no le importaría a él tampoco. Pero son importantes porque son las herramientas con las cuales nosotros vamos a servir a los demás. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Por tanto, aquí encontramos la gran enseñanza de los dones espirituales que el mismo apóstol Pablo va a dar, ¿no? ¿Para qué necesitamos los dones espirituales? Necesitamos por dos motivos los dones espirituales. Primero, para servir a los demás, ¿no? Servimos a los demás con los dones que Dios nos ha otorgado para servir, atender a los demás. Segundo, hermano mío, porque tú necesitas desarrollar sensibilidad a la voz del Espíritu para ser guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, la gente, el pueblo de Israel, no tenía el Espíritu Santo. Solo lo tenía el profeta, el sacerdote, el sumo sacerdote, no todos los sacerdotes, sino el sumo sacerdote y el rey. Y la manera en que ellos tenían al Espíritu Santo no era permanente, sino que venía ocasionalmente para usarlos y luego no más, ¿no? Entonces, la diferencia con nosotros es abismal, porque en nosotros, en el Nuevo Testamento, en los creyentes del Nuevo Testamento, los que hemos nacido por la conversión personal a la fe en Cristo Jesús, en nosotros mora, habita, vive el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No entra y sale, sino que vive permanentemente en nosotros y mora en nosotros como en un templo. Entonces, por eso es que necesitamos aprender a entrar o sumergirnos en las cosas sobrenaturales para no vivir un cristianismo natural o humano. Nosotros debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz del Espíritu cuando te guía a hacer las cosas de la obra de Dios y también para las cosas personales tuyas. El Espíritu Santo, dijo Jesús, que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él viene para estar con nosotros permanentemente, para ayudarnos a nuestra vida cristiana. Y entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, primero que nada,
debemos consultar al Espíritu de Dios, doblar nuestras rodillas y preguntar a Dios cuál es tu voluntad respecto a este punto, Señor. Y entonces el Señor nos hablará en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y Él nos dará respuesta a lo que necesitemos. Entonces, por eso es importante. No puedes fluir en los dones espirituales a menos que aprendas a ser sensible a la voz del Espíritu de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios en tu interior. Por eso es que desarrollamos devocionales. Yo supongo que ustedes tienen un devocional, que todos los días ustedes tienen un tiempo especial para estar a solas con Dios y allí derramar su corazón delante de Él, abrir su corazón y dejar que Él los llene de su presencia. Porque eso es para todos los creyentes. No es solo para nosotros los ministros, no es solo para nosotros los pastores, no es solo para los que hemos sido llamados al sagrado ministerio, es para todos los creyentes. Tú tienes que desarrollar una comunión profunda con el Señor Jesús. Pero yo supongo ya que ustedes eso lo han recibido con algún otro ministro, con algún otro maestro que les ha enseñado acerca de comunión con Dios y intimidad con Dios en la oración. Así que no quiero meterme a ese punto porque ya les han enseñado cómo desarrollar una comunión con Dios diaria y cada vez más profunda con Él. Porque eso me ayuda a ser sensible a la voz del Espíritu. Y cuando aprendo a ser sensible a la voz del Espíritu en mi interior, entonces es cuando yo puedo empezar a dejar fluir la manifestación de los dones espirituales para ayudar o servir a las demás personas. Sin embargo, debemos notar esto desde un punto de vista histórico. Entonces, el paulatino declive de las manifestaciones del Espíritu Santo en los siglos posteriores al siglo IV, es decir, a partir del siglo IV, V, VI, VII y VIII, solo se puede explicar a raíz del abandono de la enseñanza sobre la misma en las comunidades cristianas a lo largo del mundo. ¿Qué pasó? Aunque Pablo escribió aquí que en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que estéis en ignorancia, pronto, después de Pablo, pronto dejaron de enseñar a las siguientes generaciones de creyentes acerca del Espíritu Santo, acerca de la guía del Espíritu Santo en tu corazón y acerca de los dones espirituales y las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, al no enseñarse más, la gente, los creyentes, los cristianos, empezaron a abandonar el conocimiento acerca del Espíritu Santo y de la comunión que podemos y debemos desarrollar con Él y de la comunión y la manifestación de los dones espirituales en nuestras vidas. Y entonces los cristianos poco a poco fueron desapareciendo de entre los cristianos las manifestaciones del Espíritu Santo. Así que para explicar por qué está desapareciendo la manifestación del Espíritu Santo a partir del siglo IV, V, VI y VII, los creyentes de esa época se rompían la cabeza pensando qué pasó, por qué ya no hay manifestaciones del Espíritu Santo como habían en el primer siglo, en el segundo o en el tercero. ¿Qué pasó? Y entonces ellos llegaron a una conclusión errada y empezaron a enseñar que como ahora, en el siglo V, VI, VII, VIII, todo el mundo conocido entonces ya era evangelizado, ya era cristianizado, entonces ya no hace falta los dones del Espíritu Santo. Y por eso es que han cesado la manifestación de los dones del Espíritu. Parte de una premisa falsa, porque no todo el mundo había sido evangelizado, en primer lugar. En segundo lugar, no debería desaparecer la manifestación del Espíritu Santo, porque debían permanecer hasta que Cristo vuelva. Es parte del Evangelio completo. Pero como empezaron a desaparecer, trataron de buscar una argumentación, ¿no?,
una respuesta a por qué desaparecieron. Y la razón es muy simple que hemos visto aquí. Es porque no se enseñaba más acerca de los dones del Espíritu Santo. No se enseñaba cómo usarlos. No se enseñaba cómo se manifestaban. No se enseñaba acerca de aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu, que es lo que yo les estoy enseñando ahora. Entonces, al abandonarse esta enseñanza, la gente ignora al respecto y dejó de haber las manifestaciones del Espíritu Santo. Y en adelante las manifestaciones del Espíritu Santo eran ocasionales y en alguna que otra persona. Y es por eso que tenían esa idea que solo en los santitos, en los santos, los muy piadosos cristianos, de vez en cuando sucede la manifestación del Espíritu Santo. Y es por eso que se cayó a la idea equivocada, generalizada pero equivocada, de que solo los santos son los que tienen manifestaciones de milagros, señales y prodigios, porque ya no lo veían en el pueblo. Pero eso es un error, porque no hay ninguna base escritural, ninguna base en las escrituras que diga que se tiene que abandonar los dones espirituales o que ya no hacen falta porque ya todos se han vuelto cristianos. Entonces, esa premisa de la cesación de los dones espirituales es equivocada. No diría falsa, pero es equivocada. No es la correcta. No, el Espíritu Santo siempre quiere manifestarse, pero como no se enseña acerca de eso, Él no puede manifestarse, porque la gente no está lista para dejarse usar por el Espíritu de Dios. Entonces, eso es el error. Ahí es lo que pasó. Dos tercios de la humanidad, 4.000 millones hay ahora de habitantes en la Tierra, dos tercios de la humanidad nunca han oído hablar de Jesús. Y el único tercio de la humanidad que asume ser cristiana, solo menos de 50 millones, un tercio, ¿no? Un tercio. ¿Cuántos son todos los cristianos? Es muy fácil, sumemos. 8 y 8, 16. Son 800 millones de evangélicos en el mundo, 800 millones de ortodoxos en el mundo, 8 y 8, 16. 1.600 millones de cristianos entre ortodoxos y evangélicos. Y 2.000 millones de católicos. ¿Cuánto suman? 3.000, ¿cuánto sería? 1.600 y 2.000. 3.600 millones de personas. ¿Y cuánta es la población del mundo? 8.000 millones. Y son 3.600 millones de cristianos, un tercio de la humanidad, solo un tercio. Y de este tercio, de estos 3.600 millones de cristianos, solo el 50 millones tienen la experiencia de conversión y de bautismo en el Espíritu. Vaya pues, ¿cómo estamos, no? Según los cálculos de los estudiosos, solo el 23% de los cristianos tienen una experiencia personal con Cristo. Asombrosamente negativo. Solo el 23% de los que se llaman cristianos han tenido un encuentro personal con Cristo. Estas son las estadísticas, pero no son nada halagüeñas, ¿no? Solo el 23% de 3.600 millones de cristianos tenemos la experiencia personal con Cristo, de conocer a Jesús de un modo personal. Pero a partir del año 1900, con el avivamiento desatado por Charles Parham en Topeka, Kansas, y luego, más tarde, en la calle Azusa con Seymour, ¿no?, con el pastor Seymour en California, la enseñanza del bautismo en el Espíritu y de los dones espirituales
se ha visto restaurada en la iglesia nuevamente, junto con las manifestaciones de las mismas. De allí vino el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal no se basa en cuánto pelo tienes de largo, ni en cuántos centímetros de falda usas, ni ese tipo de cosas. Eso no hace a una persona pentecostal. La característica principal del pentecostalismo, de las iglesias pentecostales, es la experiencia del bautismo en el Espíritu. Cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu, eso te convierte en un pentecostal. Ahora, hermanos, no tengan prejuicios respecto a los movimientos y los términos y de los grupos que hay en la cristiandad. Deben conocerlos y no tener prejuicios, ¿no? Entonces, los que han recibido el bautismo en el Espíritu, ¿cómo se les denomina? Pentecostales. Si tú has recibido el bautismo en el Espíritu, eres un pentecostal. Si yo he recibido el bautismo en el Espíritu, soy un pentecostal. El corte de pelo, la forma de vestir, eso es de lo de menos. Eso no es doctrina. Lo que hace a un cristiano pentecostal es haber recibido el bautismo en el Espíritu. Y si tú has recibido el bautismo en el Espíritu, entonces eres pentecostal. ¿Y qué es la diferencia entre un pentecostal y alguien que no es pentecostal? La experiencia y la vivencia del Espíritu Santo en tu vida. Que el Espíritu Santo es quien te guía día a día en tu vida. Y que tienes una dependencia y una vivencia constante y permanente de fluir y conocer el mover del Espíritu Santo en tu vida, en tus asuntos personales. Muy bien. Entonces esto es lo que empezó a partir del año 1900, ¿no? Ya 2 siglos, porque estamos en el 2023, ya 2 siglos y 23 años, que empezó el movimiento pentecostal, ¿no? Y allí hay grandes hombres de Dios, como Smith Wigglesworth, ¿no? Grandes hombres de Dios que hemos venido del movimiento pentecostal. Ahora, no todas las iglesias tienen el cliché de pentecostal. Hay algunas iglesias, hay que se llaman pentecostales, pero no tienen experiencia de bautismo en el Espíritu. No lo son, aunque diga su título. Hay otros que no tienen ningún título pentecostal, la iglesia, pero tienen la vivencia del bautismo en el Espíritu. Lo que te convierte en un verdadero pentecostal es la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y entre las iglesias históricas de la Reforma, o sea, las iglesias protestantes históricas, como son metodistas, presbiterianos, bautistas, anglicanos, luteranos, todas estas iglesias son iglesias que vienen de la época de la Reforma, de hace 500 años atrás, con Lutero, ¿no? Y todas estas iglesias también han sido visitadas por el Espíritu Santo y se ha levantado en esas iglesias un movimiento que se llama carismático. Muy bien, entonces los carismáticos no son solo de los católicos. También los católicos han recibido el bautismo en el Espíritu. No todos, como en las iglesias históricas de la Reforma, o sea, las iglesias protestantes, no todos han recibido el bautismo en el Espíritu, pero sí hay ya el toque del Espíritu Santo en esas iglesias, se ha derramado también en todas las iglesias de la cristiandad. Y a eso se le llama el movimiento carismático o, en algunos lugares, el movimiento del evangelio completo o también se les llama el movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esos son los sinónimos que hay a todos los que hemos recibido el bautismo en el Espíritu. Entonces, no tengan prejuicios respecto a títulos, sino respecto a la vivencia. Entonces, es importante que tengamos esto nosotros presentes. Ese es el aspecto histórico. Entonces, hay gente llena del Espíritu Santo entre los pentecostales, pero también hay gente llena del Espíritu Santo en las demás iglesias cristianas que no son pentecostales, ¿no? Porque el Espíritu Santo igualmente entre ellos se derrama para que ellos experimenten la llenura del Espíritu y reciban el poder de lo alto
para evangelizar y traer gente a los pies del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, ahora vamos a empezar a estudiar los dones del Espíritu Santo. ¿Están ustedes allí escuchándome, hermanos? ¿O me he quedado solo? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, hermanos, vamos a empezar a estudiar los dones espirituales para que los conozcan y puedan abrirse al uso de los dones espirituales en sus vidas y en sus ministerios, en sus iglesias. Muy bien. Y vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo, estos 9 dones que ya conocen, hemos visto la lista, ubicándolos en 3 grupos de 3, son 9. Entonces, 3 grupos de 3 dones cada grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 3 dones funcionan de manera afín. Entonces los vamos a agrupar así. El primer grupo lo vamos a llamar los dones de revelación. Perdón, ¿cómo los vamos a llamar? Dones de revelación. Repitan conmigo, dones de revelación. Dones de revelación. Muy bien, hermanos, muy bien. Entonces vamos a conocer cuáles son estos dones de revelación. Los dones de revelación son aquellos que funcionan para revelarnos algo. Ustedes saben que Dios lo sabe todo y que Dios lo conoce todo. Y entonces los dones de revelación nos van a revelar algo de esa sabiduría de Dios o de ese conocimiento de Dios. ¿Me dejo entender? No. Entonces vamos a poner el primer grupo, dones de revelación. Y vamos a ver cuáles son los dones que conforman este primer grupo de dones espirituales, los dones de revelación. Y entonces son los siguientes. Palabra de sabiduría. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Y número 3, discernimiento de espíritus. Muy bien, entonces ahora quiero que usen sus Biblias y van a leer nuevamente desde el versículo 4 hasta el versículo 10, todos juntos. ¿Listos, hermanos? Conéctenme el audio para que yo los pueda escuchar a ustedes. ¿Listos para leer? Una vez más, lean bien, lean despacio, en voz alta, pero lentamente, y fíjense bien de lo que están leyendo. 1, 2, 3, pueden empezar. Dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. La manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de enfermedades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, entonces ahora quiero que ustedes ubiquen en sus Biblias, mirando sus Biblias, la lista que tienen en sus Biblias, cuáles son esos dones que conforman este primer grupo. Es el número 1, palabra de sabiduría, el número 1. El número 2 es palabra de ciencia. ¿Y el tercero cuál es? Muy bien, discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus. Espíritus en plural.
no en singular, espíritus. Entonces, este es el séptimo don. Entonces, lo componen este primer grupo, el primer don, el segundo don y el séptimo don, ¿no? Es el don de discernimientos de espíritus. Entonces, ¿por qué están juntos estos tres dones? Porque nos revelan algo, ¿no? Porque nos revelan algo. Muy bien. Ahora, vamos a ir estudiando uno por uno estos primeros tres dones, ¿de acuerdo? Entonces, anoten el primero de los tres, ¿no? Palabra de sabiduría, ¿no? Anoten como un subtítulo, palabra de sabiduría. Y pongan la cita bíblica, 1 Corintios 12, 8. Ahí se encuentra la palabra de sabiduría. Vamos a ir entonces ahora a la descripción de la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Esto pueden ustedes anotarlo. Voy a dar la definición. Es una porción de la sabiduría de Dios. Es una porción de la sabiduría de Dios. Dada sobrenaturalmente. Dada sobrenaturalmente. Entre paréntesis pongan ahora infuso. Para saber qué hacer o cómo actuar en algo. Para saber qué hacer o cómo actuar en algo conforme al propósito de Dios. Repito, es una porción de la sabiduría de Dios dada sobrenaturalmente. Eso es infuso. Para saber qué hacer o cómo actuar en algo conforme al propósito de Dios. Punto. Ahora léanlo ustedes. 1, 2, 3 en voz alta. Es una porción de sabiduría de Dios dada sobrenaturalmente para saber cómo actuar en algo conforme al propósito de Dios. Muy bien, perfecto. Espero que lo hayan escrito bien. Voy a repetirlo una vez más. Si a alguien le faltó una palabrita o más, agregue. Escuchen bien. Es una porción de la sabiduría de Dios dada sobrenaturalmente, infuso, para saber qué hacer o cómo actuar en algo conforme al propósito de Dios. Muy bien, entonces este es el concepto, esta es la definición de la palabra de sabiduría. Y entonces, con Dios lo sabe todo y Dios tiene toda la sabiduría que puede existir, ¿verdad? Entonces, una palabra de sabiduría es una porción, un poquito de la sabiduría que Dios tiene, que nos es dada a cada creyente de manera sobrenatural. ¿Qué significa eso? Que no es aprendido con la razón, es de manera sobrenatural. No lo aprendo, ¿no? Sino que viene por inspiración. Eso significa infuso, que es por inspiración, ¿no? Para saber qué hacer o cómo actuar en una situación, en algo, según o conforme al propósito de Dios, ¿no? Entonces,
espero que hayan podido comprender. Voy a explicar más para que puedan entenderlo mucho mejor, ¿no? ¿Qué hace? Primero el concepto, ¿no? Hay que entender el concepto. Dios lo sabe todo y en un determinado momento yo necesito la sabiduría de Dios para resolver un problema. Y entonces yo sepa cómo proceder, qué hacer en una determinada circunstancia. Entonces Dios me da esa palabra de sabiduría que viene no porque he aprendido o he leído algo. Por ejemplo, lo que están aprendiendo ustedes no es infuso. ¿Por qué? Porque yo soy quien les está enseñando. Hay un maestro y ustedes están aprendiendo de lo que el maestro les explica. Cuando es una palabra de sabiduría, no es por algo que ustedes humanamente han aprendido, sino que es sabiduría que viene directamente de Dios a ustedes, ¿no? Esa es la sabiduría de Dios. Y entonces es la manera en que nosotros podemos entender, ¿no? Viene de manera infusa, es decir, inspirada por Dios. ¿Y para qué viene? Estas son las claves para reconocer la palabra de sabiduría. Viene para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer en una determinada situación o problema o circunstancia. O cómo debo actuar conforme al propósito de Dios, ¿no? Entonces, esa es la palabra de sabiduría. Ahora vamos a explicar un poco más acerca de este don. Y pueden poner como con guiones hacia abajo. La palabra de sabiduría nos responde al qué hacer o al cómo actuar ante una situación o un problema. Entonces yo estoy atravesando una situación y no sé qué decisión tomar. Por ejemplo, tengo un carro que comprar y no sé cuál escoger, si este o el otro. Y entonces vienen los vendedores de carros y me presentan todas las virtudes, todas las cosas buenas que tiene cada uno de los carros. Son diferentes marcas. Entonces yo no sé cuál debo decidir. Cuando yo no tengo esa capacidad para decidir algo, pido la sabiduría de Dios. Y entonces le digo, Señor, ayúdame a decidir. Dame una palabra de sabiduría para que yo sepa cuál es el que tengo que escoger. Porque a mi mente humana todos son buenos y todos tienen buenas opciones, no sé cuál de los tres tomar. Entonces viene la palabra de sabiduría a tu corazón. No es revelado a tu mente, es revelado acá a tu corazón. El corazón no es este que hace tum tum y bombea sangre. No, ese es el corazón de la carne. Cuando hablamos de corazón en la Biblia, nos referimos a tu ser íntimo, a ti mismo, al espíritu, porque tú eres espíritu. Y entonces nos referimos al espíritu, a tu área espiritual. Tú eres un espíritu. Entonces, cuando hablamos del corazón, Él te va a hablar al corazón, o sea, Él te va a hablar a tu espíritu. Acá, Él te va a hablar acá, a tu espíritu. Por eso es necesario desarrollar comunión con Dios, porque ahí es donde tú te entrenas a escuchar la voz de Dios para tus asuntos personales. Y entonces Dios te dará una palabra de sabiduría que te llevará a tomar la mejor decisión para comprar el auto que quieres comprar. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que es la compra de un carro, que puede ser para cualquier cosa, pero pastor, son cosas banales. ¿Para eso sirve? Sí, sirve. El Señor ha dado estos dones para todas nuestras necesidades, para que no dependamos de cosas naturales o humanas, sino que dependamos del poder de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te dirá, bueno, escoge tal carro, el segundo, por ejemplo. Pero ¿cómo viene la palabra de sabiduría? Viene acá a tu corazón y es infuso, no es por una razón de los argumentos que han dado los vendedores, no, sino que el Señor te dirá, bueno, escoge el azul, ¿no? Compra el azul. Hay un verde, hay un azul y hay un amarillo. ¿Cuál compra? Son diferentes marcas, diferentes modelos. Y entonces el Señor te dirá, escoge el azul o compra el azul. Muy bien, esa es la palabra de sabiduría, porque Él que sabe todo
sabe cuál es el que me conviene, cuál es el mejor para mí. Y entonces así es como viene la palabra de sabiduría. Y se aplica para toda necesidad en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo voy a recibir esa palabra de sabiduría? Me tengo que ir a la iglesia, orar 2 días o 3 días y hacer ayuno y después de ayunar, entonces a ver si es que el Señor me responde. No, no necesitas hacer tanto. Simplemente derrama tu corazón delante del Señor y espera que Él te hable. Él te va a hablar. Quizá va a demorar. El problema es que a veces estamos acostumbrados a querer tener la respuesta cuando nosotros queremos. No. Recuerda que Él es el Señor. Tú tienes que someterte a Él. Tienes que esperar la respuesta de Él al tiempo de Él, no a tu tiempo. Y a veces toca esperar. Bueno, esperas. No, no tomas decisión hasta que tengas la respuesta del Señor. ¿No? Hace 2 días se me quemó el televisor, así que hoy día he llevado con el hermano Diego, algunos conocen al hermano Diego, manda saludos, me acompañó a llevar al técnico el televisor. Bueno, el técnico me mandó el informe, el reporte, y me resulta tan caro reparar el televisor que se ha quemado uno de los filamentos. Se ha quemado, es un televisor LED, pero se ha quemado pues uno de los LEDs, una de las filas de los LEDs. Y me mandó la foto que estaba quemado. Y entonces hay que reemplazarlo por otro, pero resulta tan caro la reparación, comprar un repuesto y una reparación, que es mejor comprar un televisor nuevo. Y a este televisor lo tengo 10 años. Entonces, estaba con el hermano Diego, ¿no? Y entonces fuimos a ver algunas opciones para tener un televisor nuevo. Y yo ahora estoy para tomar una decisión cuál voy a comprar. Tengo 2 opciones, ¿no? Entonces, tengo tiempo para poder tomar la decisión y voy a esperar qué es lo que Dios me dice, ¿no? Hasta para un televisor, pastor, sí, yo puedo comprar en lo natural un televisor a mi gusto, a mi parecer, o con mi criterio humano, pero mucho mejor si le consulto al Señor, porque el Señor nunca se equivoca. Y entonces puedo esperar su respuesta a ver qué me dice, cuál, ¿no? Porque Él sabe qué es mejor para mí. Yo no conozco cosas técnicas, ¿no? Ahora me estaban explicando los técnicos de uno y otro televisor, este tiene estas cosas, el otro tiene otra cosa. Yo no entiendo lo que están hablando. Entonces, mejor voy a mi jefe, ¿no? Y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué televisor quieres que compre? Porque ya el otro no vale la pena de seguir a mandarlo a reparar porque resulta muy cara la reparación. Y entonces voy a esperar la respuesta del Señor, ¿no? Él me dirá cuál voy a comprar, si el de una marca o la otra marca. No voy a hacer publicidad a las marcas, así que no lo voy a decir cuáles. Pero así es como viene la ayuda del Señor a través de los dones espirituales. Entonces, hermanos, los dones espirituales han sido dados a nosotros los creyentes para que lo pongamos al servicio de los demás, al servicio común, al provecho común, ¿no? Pero también para cumplir o suplir nuestras necesidades personales. No para vanagloria, ni ego, ni orgullo, ni soberbia, sino para nuestras necesidades. Entonces yo tengo que aprender a depender del Espíritu Santo para estas cosas. Gloria a Dios, bendito sea. Así que les he puesto el ejemplo que estoy viviendo ahorita del televisor, que se me ha malogrado y ya se quemó, no vale la pena reparar. La reparación de ese televisor cuesta casi 1/3 de uno nuevo, ¿no? Y entonces voy a comprar uno nuevo que no tiene lo último en tecnología. La última en tecnología en los LED es no me acuerdo el término que utilizan, pero no voy a comprar uno tan nuevo en tecnología, uno del año, pero con un poquito de tecnología de gama media, diríamos, ¿no? No tan de último momento, porque tampoco lo necesito para tanto. Entonces, con eso es suficiente. Y la gracia del Señor vendrá. Y el Señor me dará una respuesta y entonces procederé de acuerdo a como el Señor me diga qué es lo que debo comprar. Ya ustedes me hacen recordar para recordar y poder decirles qué es lo que el Señor me dice y qué es lo que voy a comprar. Bueno, eso será en los próximos días. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.
Vamos a tomar unos minutos para orar. Padre, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos la gracia que tú mereces siempre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos míos, oren en el Espíritu ahora ustedes junto conmigo. Krumbusala bambi shiria y tu sirikishini arana y ara y tu sen a que a tu solo busha la babiana kratos a la babia shaya. Kratos sirishale bebi surubusha na babia sirishana y te sirishan. Aleluya, aleluya. Muy bien, vamos a continuar por un par de minutos más, porque ya estamos para terminar esta primera clase, esta primera sesión del curso de dones y manifestaciones del Espíritu. Entonces estamos explicando acerca de la palabra de sabiduría. Y la primera característica que vimos en la palabra de sabiduría es que la palabra de sabiduría nos responde al qué hacer o el cómo actuar ante una determinada situación. Otra característica es que siempre habla o muestra cosas en tiempo futuro, cosas del futuro, no presente ni pasado, sino futuro. Entonces, cuando él está hablándome y habla de cosas de futuro, entonces es una palabra, probablemente es una palabra de sabiduría, porque me habla en cosas del futuro. Otra característica de la palabra de sabiduría es que es un don sobrenatural. ¿Qué significa esto? Primero, que la información no viene por un medio natural, no es humanamente aprendido, como la clase que están teniendo es humanamente aprendida, porque yo les estoy dando esta clase y ustedes están aprendiendo con sus cabezas, ¿no? Con su cerebro, con su entendimiento lógico y racional. Y entonces eso es aprendizaje racional. No se manifiesta de este modo la palabra de sabiduría, sino que es infuso, que viene por inspiración del Espíritu de Dios a nosotros, a nuestro corazón. 2. La información es dada en forma infusa, es decir, inspirada, ya lo expliqué, ¿no? Y 3, la información es precisa, no abarca otros aspectos. Entonces, una palabra de sabiduría es sobrenatural porque es precisa, no abarca otros aspectos. Por ejemplo, en el caso que estoy poniendo del ejemplo del televisor que tengo que escoger, ¿cuál comprar? ¿No? Entonces, de repente, él me dirá, compra el primero o compra el segundo. ¿No? Él me dirá así, no dará más información, no me dirá, compra el primero porque por estas razones, te conviene tenerlo. No, Dios no habla así. Entonces la palabra de sabiduría no va a venir con una explicación, simplemente con lo que tienes que hacer, nada más. ¿No? Es precisa la información y no abarca otros aspectos, solo lo que tienes que hacer, punto. Entonces, ahora depende de ti si lo haces o no lo haces, ¿no? Si procedes o no conforme a la palabra de sabiduría. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta palabra de sabiduría? Vamos a ver. La palabra de sabiduría puede manifestarse a través de visiones, a través de revelación interior, a través de voz audible, a través de sueño revelador o a través de profecía o a través de un mensaje en lenguas. Estas son las maneras como la palabra de sabiduría puede manifestarse. Y voy a explicar esto y vamos a acabar hoy día y vamos a tener la siguiente clase el día de mañana, donde vamos a empezar a ver los ejemplos de la palabra de sabiduría en la Sagrada Escritura. Pero ahora vamos a terminar de explicar esto. Entonces hemos dicho que la palabra de sabiduría se manifiesta en primer lugar a través de visiones, ¿no? Ahora es bueno de nosotros entender qué son las visiones, hermano, ¿no? La visión es una revelación de Dios, por eso que está en el grupo de los dones de revelación, porque nos revelan algo de parte de Dios. Y entonces una visión es una revelación de Dios que tiene 3 grados. El primer grado es el menor, el tercer grado es el mayor.
El menor es la visión interna, así se llama, visión interna, visión con B, V de vaca, visión interna. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una visión espiritual, pero es interna, está aquí, en mi corazón, ¿no? Está aquí en mi corazón. Yo estoy con los ojos cerrados y puedo ver en el mundo espiritual. Puedo ver realidades en el mundo espiritual, pero con los ojos cerrados. Eso es el primer grado de visión, es visión interna o visión con los ojos cerrados, ¿no? Es el primer grado. Entonces la palabra de sabiduría puede venir a través de una visión de ese modo, con los ojos cerrados, y tú recibes una visión respondiendo la inquietud que estás pasando. El segundo grado de visión es la visión en éxtasis. Es lo que le pasó al apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles cuando estaba esperando que le sirvan el almuerzo y de repente bajó un lienzo desde el cielo con un montón de animales que estaban allí y que eran impuros. Y la voz del cielo le habló y le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro alegó, soy judío, yo no como cerdo, soy judío, yo no como camarones, yo soy judío, yo no como moluscos, yo no como pulpos, yo no como estos animales que son impuros según la ley de Moisés. Y entonces 3 veces vino esta visión y al final la voz del cielo le dijo a Pedro, mata y come. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Ahora esta visión Dios no la tuvo por los animales, él estaba esperando que les iban el almuerzo, ¿no? No le estaban haciendo ahí calamares, que son comidas impuras, ¿no? O cerdito, que es comida impura. No, no le estaban preparando eso a él, porque son judíos, ellos no comen esas comidas. Estaban preparándole comida que él va a comer. Kosher, creo que le llaman los judíos, ¿no? Comida autorizada para comer según la ley de Moisés, que se puede comer. Y entonces él se quedó pensando qué significaba esta visión que recibió, porque fue en éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Cuando una persona tiene una visión en éxtasis, se desconectan de la realidad natural a su alrededor. Si yo tuviera en este momento un éxtasis, ustedes me verían como paralizado. La persona es desconectada de la realidad sensible alrededor suyo. Está allí, pero es como que no estuviera allí presente, porque él está viendo cosas en el mundo espiritual fuera de nuestra realidad natural. Es el segundo grado de visión. Y entonces, quien ve a una persona en éxtasis, le ve como que está fuera de sí, ¿no? Paralizada, fuera de sí. Y cuando es un éxtasis genuino, tú le puedes hacer cosas alrededor, la persona no se inmuta porque no está viendo, aunque tenga los ojos abiertos, no está viendo en lo natural, así que él no ve, si le pasas la mano al frente, él no ve tu mano que está pasando al frente, es como si no hubieras nada. La persona en realidad está enajenado, desconectado de los sentidos naturales y alejado de la realidad natural y teniendo una experiencia sobrenatural, viendo cosas espirituales en el mundo espiritual. Esto es en éxtasis. Después, cuando acaba la visión, la persona otra vez vuelve en sí al mundo real o al mundo natural, porque también es real el mundo sobrenatural. Entonces vuelve al mundo natural. Esto es el éxtasis. Es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Y después, a los pocos minutos, llegaron a buscar a Pedro para que Pedro fuese a la casa del centurión romano Cornelio a predicarles el evangelio. Entonces, la visión no era acerca de estos animales que tenían que matar y comer, sino que era en relación a los paganos o gentiles romanos que estaban en la casa de Cornelio, ¿no? Que Cornelio era un romano, centurión romano, un oficial romano, muy importante, pero él era prosélito judío, o sea, él creía en nuestro Dios, no creía en los dioses paganos de Roma, sino creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es por eso que él
por esa búsqueda del Dios verdadero, es que a él se le permitió conocer el Evangelio. Y Pedro fue enviado para que le predique el Evangelio. Entonces, los animales impuros en el lienzo eran los romanos, que eran la familia y las amistades y los subalternos de Cornelio que estaban en su casa, ¿no? Entonces a eso se refería. Pero esto es el punto. Eso es una visión en segundo grado con éxtasis. El tercer grado de visión, que es el mayor, es tener una visión, ver en el mundo espiritual con los ojos abiertos, sin estar desconectado del mundo natural, ¿no? Entonces, el hermano Hagen, Kenneth Hagen, que es padre del movimiento de fe en el cual nosotros estamos, ¿no? Él cuenta que ha tenido varias visiones y en una de esas venía el Señor Jesús, entraba a su habitación, se sentaba al borde de su cama y le hablaba, ¿no? En una de esas visiones él le estaba enseñando acerca de el ministerio del profeta. Desde la noche hasta el amanecer del día siguiente, él estaba dando instrucciones, enseñándole acerca del ministerio del profeta, ¿no? Y él podía ver cómo transcurrió toda la noche y al amanecer del día siguiente, viendo todo lo que tenía y no desconectándose de la realidad natural y sin embargo pudiendo hablar con el Señor Jesús. Entonces no era una visión de primer grado con los ojos cerrados, no era una visión de segundo grado con éxtasis, donde es enajenado de las cosas naturales, sino era una visión en el tercer grado, es decir, con los ojos abiertos. Entonces, esos son los 3 grados de visión y es la manera como puede venir la palabra de sabiduría. Bien, mis hermanos, se ha acabado el tiempo, quiero ser puntual, hemos empezado unos minutos tarde por las coordinaciones técnicas que se requiere, lo siento, por favor, discúlpenme, trataremos de mañana poder estar transmitiendo a tiempo con ustedes. Bien, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a ustedes de todo corazón. Hermano Juan Carlos, si puedes quedarte después de cortar la transmisión un momentito conmigo, quisiera conversar algunos detalles para mañana contigo, si fuese posible. Por favor. Sí, pastor, está bien. Okay, está bien. Muy bien. Entonces vamos a orar para terminar. Hermanos, pónganse de pie allá en el salón donde están ustedes. Yo no puedo ponerme de pie si ustedes van a ver mi ombligo si me pongo de pie. Entonces yo voy a orar aquí sentado, pero ustedes de pie, por favor. Levanten sus manos al cielo y en voz alta den gracias al Señor por los dones espirituales. Den gracias al Señor por haber recibido el bautismo del Espíritu. Den gracias al Señor cada uno con sus propias palabras en voz alta por estar aquí en Rema aprendiendo la palabra de Dios. Dios los ha traído a este lugar para que ustedes puedan aprender la palabra de Dios. Han estado todo este año ya aprendiendo de las diversas cosas del reino de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ustedes volverán a sus iglesias para servir al Señor con alegría. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor. Levanten sus manos, levanten su vista, levanten su voz delante del Señor y denle gracias. Aleluya, gracias, Padre. Quiero escucharlos, hermanos. Oren, dando gracias, todos juntos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gloria, alabanza a ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora digan junto conmigo todos fuerte en voz alta. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos tu poder. Gracias, Señor, por enviarnos a anunciar tu evangelio al mundo. Gracias, Señor, por tu poder que vamos a estudiar y comprender para fluir en él. Gloria a Dios. La paz de Cristo Jesús sea con ustedes, mis hermanos. Pueden darse un abrazo en el amor de Cristo Jesús. Nos vemos mañana. Bendiciones.